Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Estamos con Yeray, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y bueno, nos traes una cosa que la gente ya lo está viendo y debe estar alucinando porque has ocupado toda la mesa. Es la primera persona. Impacta bastante el prototipo, la verdad que es una bestialidad y bueno, es MOBA Wars, ¿no? Es el nombre. sí, exactamente. Que para gente que sepa lo que es un MOBA, pues ya tiene que tener los dientes largos, seguro. Sí, yo creo que sí. Hay bastantes millones de jugadores. Yo juego, no lo Sí, vamos a negar. Yo lo reconozco, juego y los pruebo todos los que salen. O sea, es lo que hay. Claro. Son muy divertidos y para jugar. Yo he probado, me decanto más por uno, pero bueno. Sí, ¿de cuál eres más? De League of Legends. League of Legends, claro. Ha sido el que lo ha Es el que me atrajo, pero vamos, he probado los demás, he probado Dota, las dado a todos. el Eros, un poquito, sí. Y la idea que tuviste es pues hacer eso, lo que viene a ser un MOBA, un juego de este estilo, que ahora explicas un poco para la gente que no sepa qué es, en juego de mesa, que es una cosa un poco que parecía utópica casi, porque... Sí, de hecho, investigué un poquitín y se ha intentado, y casi siempre el mismo problema era cómo metes toda esa inteligencia artificial en un juego de tablero, sin que estemos aquí días y días y días. Sí, que no sean partidas jugando de 8 horas. Claro, ¿cómo se puede reducir esto en un juego de media hora a una hora? O sea, parecía, como has dicho, es casi utópico, pero, sí, se ha conseguido. Bueno, primero explica entonces qué es un MOBA, para la gente que no sepa qué es un videojuego MOBA. Es un multiplayer online Battle Arena. O sea que, obviamente, esto no es online, pero es haciendo referencia a lo que tanta gente jugamos. Y cada día la comunidad va creciendo mucho más. Sí, sí. Al ser una arena, es una parte cerrada, como las antiguas luchas del pozo o cualquier cosa por el estilo, donde en este caso nuestra misión es destruir la base enemiga, que iría en ambos extremos, aquí ahí, rojo y azul. y allí. Es lo único que te da la victoria realmente. Se puede retirar el otro bando porque ve que la partida está muy perdida, cualquier cosa, pero si no destruyes esto, por mucho oro que tengas, por mucho miniaturas que mates, por todo lo que hagas, el objetivo es ese. Es donde independientemente de cómo te haya ido la partida, si has tenido una buena jugada, una buena remontada, que igual que pasa en los juegos online, esto te da la victoria. Eso es, perfecto. Yo creo que está bien explicado. Bueno, y luego cada uno va con su grupo de héroes, que exactamente. Son unos cuantos ¿Cómo héroes? Se puede conseguir la victoria? Pues para ello tienes tu microejército, que son lo que se llaman los minions o súbditos. Eso es. Y tus héroes, que esto es lo que sería lo menos fácil del juego, pero lo hemos resumido para que sea hiper fácil. Llevarías 5 héroes en un bando y 5 héroes en otro bando, que los podrás configurar como quieras de todos los héroes que traiga el juego, que vayamos ampliando. Estos son como tus súbditos, que son un poco los masillas, así, los que mueren rápido y estorban y eso. Hay más débiles, más resistentes. Te los comento si quieres. Sí, coméntalo. Tenemos, a ver que esto estaba aquí tapando. Guerreros. Tenemos los guerreros. Los guerreros solo van a poder hacer daño cuerpo a cuerpo. Van a aguantar un poquito más que los siguientes, que serían los... Echarle un poquito para allá para que se vea. Bueno, sí, ahí. Aquí estamos limitados ahí por el espacio de la cámara. Vale. Es que es muy grande. Hay que decir que el juego va a salir más pequeñito, más práctico. Es muy importante. Las miniaturas van a tener un tamaño similar, pero va a ser un poquito más reducido. Sí, este es el prototipo para enseñarlo. En este caso, y que encima es eso. Además es verdad que es todo, lo traéis todo móvil. Espera, que esto lo he movido. No hay problema. Que lo traéis todo. Sí, ahora mismo todo esto es porque lo hemos estado probando con mucha gente y demás. Y que lo has hecho tú todo, importante. Hay que echarse un poco de flores. Bueno, hay algunas cosas que no, que me han ayudado, otras que he tenido que contratar, como el diseño de... Luego te trae una miniatura para que enseñes. Sí, una pasada. Me refiero a lo que es el escenario que te sí, esto sí está hecho, pero aún así he de decir, Manolo, gracias, y a mi novia Sandra que me han ayudado. Hemos estado ahí cortando poliestireno y haciendo de todo. O sea, no he sido yo solo. Vale, obviamente bueno. No, hay que decir la verdad. Que es un prototipo, que luego el juego será un juego de tablero con miniaturas y tal, pero no será todo esto que están viendo. Sí, de hecho, esto ya sí es oficial. Va a haber una versión económica, porque lo que queremos es que la gente juegue, lo practique, a ver si se crea una comunidad, que va a ir con troquel, con sus peanas, todo esto igual, todo lo demás igual, con una versión en tablero en 2 dimensiones, las peanas con su troquel, obviamente de calidad, y la parte en miniaturas. Además que dices, bueno, es que me ha gustado el juego, pues mira, me voy a comprar unos héroes, o me voy a comprar unos minions, o me voy a comprar esto. Claro, pues eso no hace falta pillar. O habrá quien le guste pintar, o diga, todo va a ser muy, muy versátil. Perfecto. Lo importante es
que se juegue, que es lo que siempre me has estado diciendo, ¿no? Que se mueva el juego. Sí, que si mueva la conseguimos comunidad. que se mueva y se forme una comunidad, yo creo que puede ser muy bonito, la verdad. Eso. Volvemos a los minions, que me he liado, porque hay tantas vale. cosas que vamos para atrás y para adelante. A ver, los minions. Sí. Decías, los guerreros, que son un poco los básicos cuerpo a cuerpo. Exactamente. Como vemos, esto que serían las defensas, ahora las explicamos así por encima, tienen respecto a los tiradores, que no tienen. Sin embargo, estos tienen, que simularía los dados que vamos a tirar, un dadito menos que estos. O sea, Vale, los tiradores van a hacer más daño, pero van a aguantar menos. Ah, vale, eso es. Y luego tenemos dos especiales, que son los bípodes y los supremos. Vale. En este caso, vemos que los bípodes tienen la misma defensa, hacen bastante más daño, porque explicaremos, el dado al ser oscuro es un daño más grave. Y los supremos, que hacen muchísimo daño, tienen mucha defensa. Vale. Esto hay que sumarle que cada miniatura, para evitar llenar todo de tokens, de corazoncitos, de gotas de maná, sería una locura, tienen su indicador de vida. Sí, luego, bueno, lo voy a enseñar aquí, que creo que se puede ver más o menos, pero bueno, Sí. luego si no hago un Luego plano se va más. a ver, obviamente, muchísimo mejor, va a ser más Sí, profesional. bueno, claro, es un etcétera. prototipo, lo Esto entendemos. se ve claramente que es un prototipo. Y eso también con los héroes. Los héroes también tienen Los aquí héroes su... lo mismo. La diferencia es que los héroes tienen dos números. Sí, que van- tienen... Vamos a ponerlo aquí. Tiene vida y maná, ¿no? Exactamente. Que es las magias que va a poder hacer, que ahora lo veremos. Lo mismo, para hacerlo más sencillo el juego, creí que era idóneo que fueran de la mano, la vida y el maná. Es decir, cuanto menos vida tienes, el héroe está más débil, puede utilizar menos poderes Eso es. o habilidades. Y así evitamos tener que ahora cuento esto, ahora tanto que quito. Que queda muy bonito, pero no es práctico en un juego de esta categoría de cantidad de miniaturas, porque si no te vuelves loco. Obviamente nunca van a estar todas estas miniaturas a la vez, simultáneamente, pero son muchas. O sea, Sí, realmente... lo que me comentaste, perdona, que es que todo va a estar como en el tablero, ¿no? Que no es el típico juego, luego están las cosas fuera, que si contadores, tal, tu idea era que estuviera todo ya... Claro, por eso aquí tenemos en este trapecio todo indicado. Vale. Los guerreros tienen esto, esto tiene esto, esto tiene Como esto. consulta, eso es. Y esto, que equivale a los monstruos neutrales, lo que en el argot de League of Legends llamamos jungla, está todo indicado. Tiene todo ahí, claro, como Entonces, chuleta para tenerlo claro. claro, lo tienes clarísimo. Obviamente cuando juegas, como en cualquier juego, enseguida coges fluidez Te lo aprendes al y final. te lo sabes de memoria. Lo único, como he dicho, lo donde más tardas en aprenderte son los héroes. También Eso es lo que las menos hay que... habilidades. Y al final es como en el juego de ordenador, si estás acostumbrado a jugar con un héroe y te compras otro, ¿vale? Si tienes puntos o has pagado dinero y te compras lo que sea, vas a jugar mal. Claro, De tienes que hecho, ahí te dominarlo. van a rajear. Sí, sí, lo que se O sea, te llama van a decir, eso. oh, me estás liando, ¿qué tal? Aquí no, obviamente tu amigo... Por no, suerte en la porque- comunidad de juegos de mesa, de momento, la cosa No, está... hay buen rollo. Es muy bueno. Yo me inicié más a fondo en... Es muy buen rollo. Sí, hay buen Muy rollo, buen ¿no? No has rollo. tenido problemas. Ahora que has estado haciendo demos, no ha habido todavía... No, enfados. además de todo tipo, de gente que le gusta un tipo de juego, de más de Eurogame, más de... Y entran sin problemas. Sí. Ha sido... Bueno, lo han respetado muy bien y me han comentado mucho que me ha servido pues para seguir... Sí, que no es una cosa, no ha sido una cosa de un día para No, otro. esto lleva mucho trabajo. Entonces, bueno, explicado que es un MOBA, un poco los héroes que hay, para seguir explicando que habrá gente que diga, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo has conseguido trasladar un juego de ordenador tan complejo a la mesa? Pues yo creo que podías explicar, bueno, ya has explicado eso, que hay que avanzar, hay que ir destruyendo lo que puedas hasta hacerte con el nexo, ¿no? Con, no sé cómo lo habéis llamado aquí. El núcleo. El núcleo, ¿vale? Eso, núcleo. Hay torres también de los dos colores que te estorban, ¿no? Las vas destruyendo. Pero Hay unas sí. calles. Hay calles, Están muy ¿verdad? Hay definidas. diferentes Camino de calles. baldosas amarillas. Esa, muy bien. Haciendo referencia a nuestra... Que es por donde van a ir los minions con su inteligencia Sí, artificial. Están los minions, en este caso, solo van a poder interactuar en las bases, obviamente, porque salen de aquí y llegan allí, y en la calle que se les asigne. Vale, eso es. Que para eso tenemos esto. Vale, pues yo creo que lo mejor de hecho es explicar un turno, por ejemplo, para ver cómo funciona y ahí vamos consultando dudas, Por te voy ejemplo, haciendo preguntas. vamos a hacer un turno más intermedio. Eso, un turno, entonces empieza. Empieza Simulamos, ponemos algo, Pon ahí, no sé, sacan algunas miniaturas, ponemos. para que haya bichillos por en medio, sí. Bueno, hazlo tú porque yo tampoco sé si los voy a poner bien. Vale, es relativo, o sea, vamos a poner, yo que sé, por ejemplo, esto aquí, esto aquí, esto aquí,
Eso es. Ellos eso, van saliendo cada turno, explicará cómo, y van pues avanzando según lo que muevan y según lo que se encuentren. Y vamos a poner pues, los héroes. Vamos a ver que este héroe esté por aquí, Eso es. este por aquí y este por Ahí. aquí. Que Vamos haya- a que suponer haya- que estos están muertos, ¿vale? Va a asegurar Vale. como que vamos a comprar alguno. Que haya salseo. Muy bien. Que tenemos aquí orito del bueno. Vamos a poner que está esto así. Entonces le toca equipo rojo ahora. Bueno, el equipo azul no hemos puesto nada, pero... Si quieres poner alguno. Sí, que- vamos a poner algo. Vamos a poner Dime. ese por lo cerca de esta torre, para hacer un... ¿Aquí? Sí, para que se vea lo que... más Vale. un orden. Además está a 3, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguno más por ahí para que le den...? Y vamos cera? a poner a este aquí. Vamos a suponer que no ha podido matar esto. Perfecto. ¿Vale? O por ejemplo, si aquí está cerquita. Entonces iniciaría nuestro turno. En este caso aquí estaríamos en el turno 6. ¿Vale? Lo primero que se hace es movemos turno. Ujú. Bueno, lo voy a hacer aquí que sea más sencillo. Sí, que de principio de Del partida. principio, porque además Vale. está todo muy... Está todo vivo y demás. Pasaríamos al turno 4 y nos ganaríamos un oro. Vale, un oro que va para ahí. A la reserva de oro. Vale. ¿Ok? Todo aquí se paga con oro. No hay otro tipo de moneda, no hay nada. Que es como generamos esto. En vez de que en un juego de ordenador que sale todo automático, esto es Aquí impensable. hay que pagar, claro. Es lo que se ha hecho en algunos intentos. Fue de lo primero que suprimí, totalmente. Entonces diríamos, bien, vamos a ver. Tenemos mucho oro. Esto es muchísimo oro. Decimos, bueno, vamos a ver. Que es un Juggernaut. ¿Qué oro nos cuesta? 5. Vale, Pues eso esto es lo que marca sería aquí. 5. Porque este ha muerto, ¿no? Y entonces hay que como regenerarlo otra vez. Sí, serían 5 oros. Y Empieza nos sobra con todo. todavía oro, que Vale. tenemos 5 oros más. Decimos, vamos a sacar un minion de estos más gordetes, que es un bípode, Vale. que cuesta 4. Y sería, cogemos 1, 2, 3 y 4. Ya nos queda un oro. Ujú. Esto pasaría ahí Esto va al al cofre. depósito. Vale. Y tendríamos esto y esto. Hemos Y sacado esos decimos, dos. bueno, vamos a ver. Este tenemos que asignarle una calle, que es lo que hemos dicho. Ujú. Los minions, es muy importante comentarlo, van a ir limitados. Ujú. Van a poder, simultáneamente pueden estar 4 de los pequeñitos, guerreros y tiradores, en una calle. Vale. De lo que sean, puede ser 4 tiradores o 4 guerreros, o 2 Vale, y sí, 2. sí. Pero estos especiales, solo uno por calle. Ah, vale. Esta es, claro, porque si no, pongo estos 3 ahí y Arrasan. apáñatelas. Sí, vale. Me ha entendido. Decimos, pues bueno, ya que esto está aquí muy bien, decimos, lo vamos a sacar por la central. Vale. Ya lo colocamos aquí. Y como es un héroe, podemos colocarlo donde queramos, que luego puede salir libremente. Vale. No está obligado. No está obligado, Los minions está tienen muchas leyes. Vale. Entonces, lo primero, hacemos esto, cogemos el oro, generamos lo que vamos a pagar y pasamos a nuestra fase neutral. En este caso, en la fase neutral, actúan todos los monstruos de la zona neutral. La peanita O sea, rosa. Que son como monstruos que están por ahí para quien quiera atreverse a matarlos y claro, ganar oro. para ganar oro Mm. en el juego, en el argot, es farmear. Farmear, eso es. Dinerito bueno. Y decimos, bien, este está aquí, porque está cometido el error de dejarlo, supongamos, aunque pongáis 7, a un golpe y se ha quedado aquí. En nuestro turno, Ujú. aunque sea de esta parte del tablero, le pega también. Ujú, claro. Y diríamos, vale, pues te vas a comer este daño, que es mucho. Es 3 verdes. Vale, claro, vamos a sacar dados. es daño 3 físico leve, Sí, leve porque son claros. porque son los oscuros, claritos, y uno, y uno oscuro. Vale. Voy a tirarlos Y aquí. sí, tíralo libremente y sacas 3. 3. Tampoco Bien. ha sido mucho, ¿no? ¿O qué? No, ha sido una tirada... De las mías, Lo ¿no? normal, la media creo que es 4, así a ojo. Vale. Y vamos aquí a su ficha y vemos que tiene en defensa física, que es el escudo con la espada. Claro, porque tira físico. Uno. ese. 1. Por tanto, He sacado 3 menos tres. 1, 2. Dos, se Le le baja. haríamos 2. Tiene Eso 8, se queda en 6. Y ahora tiene 6. Y vemos que su maná todavía se le ha quedado en 4. Vale. Si lo hubiéramos hecho 2 más, por ejemplo, la habría bajado a 3. Vale, eso es. Si le dejamos en 2 ¿De vida? le quedan 2 manás. Vale. Por tanto, podrá utilizar bastante menos habilidades. Entonces, eso ya está hecho. Ahora nos toca a nosotros. Movimiento. Lo primero que tiene que mover son los minions. Vale. Y están obligados. Tiene que avanzar lo máximo de su movimiento hasta que encuentre un enemigo. Ujú. Esto mueve 5 y es un guerrero. O sea que pega cuerpo a cuerpo. 1, 2, 3. Se para queda aquí. controlado. No puede seguir. Claro, porque es un Se enemigo. para. La torre enemiga es Va a un- intentar pegarle. Este es tirador. Ujú. Mueve también 5. 1, 2, 3, 4. No vamos a hacer el 5, ¿vale? Porque a la mínima que ya toca, de aquí no podemos mover aquí,
a la mínima que queda al alcance, mejor dicho, ya se para. Vale, porque está al le alcance de le ataca dispararle. desde ahí, claro. Este, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Se queda ahí. Y este tiene ahí mueve uno. 5 también. Tiene aquí no, pero este es de nuestro equipo. Este es del nuestro. Sí, entonces Movería. sería 1, puede pasar por encima. Pasa por encima. Porque es de nuestro Porque es equipo. de tu 2, equipo. 3 y supongo que 4 y 5 No, para... adelante, no, porque esa es tu turno. Ah, vale, que es nuestra, vale, Bien. vale. Entonces ese se queda y ahí. quedaría vale. ahí. Claro, estos no salen de la calle, Vale. es importante. Este, que está comprado, también aquí tiene que mover. Se pone aquí porque si supongamos que aquí hay alguien y queremos mover, bueno, perdón, aquí, este que mueve 6, por ser bípode, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perderíamos un movimiento. Ah, vale. Si podemos apartar primero uno y luego movemos, este llegaría a lo máximo. Vale, Y se entiendo. quedaría ahí. Vale, porque van primero los que están ya en el mapa y luego los que sacas. No, en el orden que tú quieras, Ah, vale, pero entonces obviamente por lógica, a no tienes ser que que no elegir. te moleste, supongamos que está aquí, como puedes pasar por encima, pues mueves 6, te sigues quedando ahí, puedes Vale, pasar entiendo. por encima de él. Entiendo. Vale. Eso es libertad total. O sea, lo único que no puedes atravesar es terreno, torres, ¿no? Y héroes enemigos era, me dijiste, o neutrales o enemigos. Vale, lo que no puedes atravesar exactamente es todo el terreno, a no ser que tengas alguna habilidad de salto o algo así raro. Monstruos neutrales ni enemigos. Vale. Puedes atravesar el movimiento a través de los de tu propio de tu equipo. equipo, vale. Libertad, salvo esto, que son las torres. Sí, las torres porque es una estructura, claro. quieras que no. Vale. Sin embargo, ya que estamos, lo vamos a Sí, explicar. yo creo que es una buena forma de... A la hora de disparar, Ujú. en los juegos online, tú ves todo el mapa que ve tu equipo, pero no ves lo otro, hay una niebla de guerra. Sí, eso Esto es un juego ahora de información completa, que es lo que hemos estado hablando antes, Sí, que es para de, una que se previa. ve todo. ¿Cómo extrapolamos todo esto aquí? Lo que ve la miniatura es lo que puede hacer habilidades, lo que esté restringido según sus normas o las partes neutrales. Ujú. Es decir, esta miniatura, si está aquí, ve a todo esto, Claro. hasta allí, pero a través de esto aquí no ve. Aunque esta esté aquí, esta aquí no ve. Claro, No es visión global, eso es. es visión La calculas según la individual. moneda. Ujú. Bueno, dicho esto, también puedes ver a través de enemigos y de monstruos neutrales. Es decir, si esta está aquí, bueno, esto es un minion, voy a coger ya que, aprovechando que está esto. Esta podría ver aquí. Vale. Si hubiera aquí un héroe enemigo, podría elegir por lo que sea, porque está a poca vida, digo, mira, voy a asumir el daño que me va a hacer esto, porque yo estoy bien, pero voy a intentar matar este que está a 1 de vida. Claro. Porque me interesa, me da más oro. Este da 5 oros. Da oro Esto da 1. y Y restringe encima, un héroe menos para claro, ellos. luego él tiene que pagar. Es una parte doble. Ujú. Lo voy a dejar por aquí mismo. Sí, para que se peguen un poquito. Sí, aquí tenemos... Ahí hay acción, sí, ahora viene la acción. O sea, Después de mover los minions, los héroes tienen que mover. vale. En este caso hemos comprado este, que podemos sacarlo, pues lo vamos a mover por allí. Si estos no son minions, desde que los mueves como quieres, no van a una Sí, calle ahí fijos. esto puede mover, puede quedarse aquí si quiere, pero me interesa que corra lo máximo para allá. Y así os explico lo de los portales. Ah, vale. Como las calles laterales son más largas, Ujú. tenemos estos portales que podemos atravesar libremente y que los minions están obligados a usar si se les permite con movimiento, a no ser que esté bloqueado el camino. Vale, Entonces este, que es Juggernaut, vemos que en su bota mueve 6, eso es. moveríamos 1, 2, 3, 4, Se mete por ahí. pasa aquí y ahora libremente, 5 y 6 por ejemplo. Lo Vale. dejamos ahí. Bien. Ese, pues decidimos que lo vamos a mover aquí Vale. y a ver dónde habría palos. Y Falta ahí Jenny, ¿no? Vegan. esta, por ejemplo, vamos a intentar ir a por Ashley. Vale. A través de esto no podemos mover, Claro, porque es porque está neutral, aquí. no es... Entonces esta que mueve 5. Esa mueve 5, sí. 5. ¿Vale? Me podría poner aquí. ¿Por qué me pongo aquí? Porque ahora con habilidades esta va a poder saltar, vamos a Ah, vale, intentarlo, sí, a ver si viene la podemos parte de hacer algo. habilidades. Vamos a intentar, como se pueda. Vale, entonces hemos movido. Vamos a suponer que hemos movido todo para no... Sí, para no explicarlos todo, que no hace Porque no falta. sé ni ahora mismo como lo hemos puesto aleatoriamente Vale. y ahí tampoco hemos puesto los enemigos. Entonces decimos, bien, disparo. Lo primero que se hace es las torres. Vemos que esa está al alcance de un enemigo. Sí, porque tiene 3, ¿no? De alcance. ¿Vale? Las torres hacen el mismo daño que los bípodes, aunque no está porque iría en este lado. Vale. Pero bueno, como era el prototipo, Sí que- se nos
Se nos quedó así, de hecho la imprenta se quedó sin... O sea, son 3 y esto no es dado ni nada o sí No. tira dado. Este es un daño. Todos los monstruos neutrales y los minions y las torres tienen un alcance exacto y no pueden fallar. Vale. En este caso, la torre alcanzaría 3. No está aquí, pero alcanza 3 hexágonos. ¿Y el daño? Y el daño es 2 y 1. 2 y un dado, verde o sea, claro haríamos así. Bueno, los tengo aquí. y 1... Que esto es ataque físico, ¿no? Sí, Para como saber. está a 3, llega perfectamente. Aquí ha hecho 5. 5. Y como es un guerrero, vamos a suponer que está entero, el Vale. guerrero tiene 1, o sea, le hacemos 4. 4. ¿Vale? Originalmente tienen 5 lo máximo. O sea, se quedaría 1 de vida. Se queda uno, en no lo hemos matado. No lo hemos matado y nos está ahí todavía estorbando. ¿Ves? Si hubiera sido un tirador, habría muerto. Porque no tiene... Ah, no tiene defensa y aguanta. ¿Qué pasa? En su siguiente turno, como no tenemos nada para matarlo, cuando le toque a él, ese va a venir aquí y nos va a hacer daño a la torre ya. Vale. Y no tendríamos nada para pararlo, porque no estamos al alcance No de hemos ido matarlo. con ningún héroe ni a protegerlo. Vale, entendido. Ahora iríamos, ataques de minions, en este caso estos. Estos dos van a pegar a esta torre. Sí. Esta torre tiene defensa 1 porque están los minions aquí. Y este pues haría su ataque en el orden que quisiéramos. Este haría 3 verdes claros. 3 claros directamente. Es Sí, 3 verdes claros. Como es A la cuerpo a torre, cuerpo, dos. 2. Pues le haríamos 1. Vale, que se No marcaría lo vamos, también. sí, se marcaría. Y este haría 4. Este Porque 4 es tirador. Lo vemos aquí. Este tiene 3 por ser guerrero. Y el tirador, 4. Un poco churro, ¿eh? 2. Bueno, haríamos otro. Otro más. Poco a poco vas. ¿Cuánta tenía de aguante una torre? 10. Vale. Tiene que aguantar, hombre, evidentemente. Tiene que aguantar. De todas formas, la tirada ha sido bastante bajita. Ya no suele pasar. Vale. Imaginemos que hubiera llegado un bípode, pues el daño sería atroz ya. O sea, esa torre estaría sentenciada. En el siguiente turno sí, la torre puede hacer aquí algo, pero ya hemos visto que a lo mejor no tiene por qué matar a uno. Ujú. Y si no lo mata, le vuelven a pegar. Sí, Como se no lo vengas aquí y lo pares, Tienes que ir con ¿te héroes llega? rápido. Vale. Entonces ahora pasamos a héroes. ahora pasaríamos a héroes. Vamos a hacer uno, por ejemplo, un Sí, para ejemplo, probar. algo así más complejo, que sería Jenny. Vemos Vale. que Jenny tenemos 4 manás para gastar. Sí, aquí tenemos lo que hace. Bueno, para así... Se ve, más o menos creo que se verá. Está un poco desde lejos, pero yo creo que algo... Sí, está Pero bastante tenemos- nítido realmente. Sí, para- tenemos 4 manas por gastar porque según la vida que tiene el maná y esto es lo que cuesta cada habilidad. Vemos que ataque básico, que es lo mismo que hemos efectuado, no lo hemos mencionado con... Las miniaturas tienen un ataque básico, que es gratuito. Vale, ese es gratis, eso es. No tiene ningún coste. Y luego tenemos aquí costes de maná. 1, 3, 2 y 2. El disparo rápido son 2, pacificador son 2, que sumarían los 4. Eso es. O rocket jumping es 1 y el tiro devastador es Claro, 3. nosotros lo juntamos como que nos interese. Como queramos. Lo O que es como si no queremos importante, hacer esto sí es también. importante. Para simplificar, cuando activas una miniatura en su correspondiente fase, haces todo con ella. O sea, no Vale. podríamos saltar aquí y digo, ya ahora con este, que está, supongamos aquí, le pego y luego con Sigo esta con disparo allí. No, eso no se puede. Eso complicaría la cosa. Tú tienes que hacer todas las acciones que Claro, puedas con... porque así evitamos tener que acordarnos con marcadores del maná que le queda, sobre todo. Claro, eso es. Porque imagínate, pues ahora he gastado 1, venga, lo apunto. Ahora sigo por allí. Ahora aquí he gastado 2, ahora vuelvo con esta. Me quedan Sí, es 3. un poco lío. De esta manera es muy rápido. Diríamos, venga, pues vamos a intentar saltar. Tiraríamos el salto. Ese es el racket jumping este. Racket jumping, vemos que los dados negros, La cara ahí, dados. que Dados era la distancia. los negros y blancos marcan distancias. Vale. Los verdes marcan daños físicos y los lilas o morados dan Daño mágico. mágico. Y el daño mágico tiene una defensa mágica, el daño físico una, Exactamente. dependiendo de... Y tiraríamos... Se tiran estos. Exactamente. Vamos a tirar a ver qué pasa. Ahí estamos. Bien, es bastante... 3 y está 2. bien la jugada. Pues eso es 3. Eso es que podemos saltar 3 en cualquier dirección. Y en la descripción podríamos saltar por encima de lo que fuera. Sí, es decir, eso es. podríamos hacer 1, 2, 3 y caer aquí, porque Vale. quisiéramos subir. Ah, vale. Eso mola. O 3 aquí, o 3 aquí, o 2, o 1, o quedarnos ahí. Claro. Y hacer la explosión aquí, el daño, que serían los dados O verdes. sea, eso es, ha explotado y como que ha disparado al Con la suelo y ha salido... plantillita que- ¿Cuál es esta de aquí? La de explosión, exactamente, que es Bueno, todo lo adyacente. Que es para, simplemente para Es comprobar, para pero comprobar. está bien saberlo. Entonces Vale. decimos, bueno, pues nos vamos a venir, esto lo vamos a apartar, nos vamos a venir aquí. 1, 2 y 3, ¡pum! Caemos ahí. Vale, Y haríamos 2, que es lo que hemos hecho ahí de daño físico. es Como lo que ha hecho Ashley eso? tenía 1 de defensa física, le haríamos 1, que se queda a 5. Ahora decimos, por ejemplo, el ataque básico. Y tiraríamos lo mismo. Vale, tiras. Esto también es porque puede ser a Puedes distancia. fallar a distancia, los héroes pueden fallar. Si sacan en todos los dados, me dijiste 0. Vale.
Entonces este le puede hacer y no gasta mana y todavía nos quedarían 3 de mana que podríamos hacer el tiro devastador. Tiro devastador que tiene buena pinta. Hace mucho daño. De hecho lo voy a hacer ya que a ver si saco una. Podríamos, es viable. Vamos allá. Esto mide la distancia, lo de aquí, ¿no? Si está cuerpo a cuerpo, con 1 valdría o... Con 1 ya damos. Porque 0 sería fallo. Lo que pasa es que tiro devastador, si lo hubiéramos hecho así, supongamos, y sacas mucho, ¡pum!, lo empujas. Es lo que te hace de especial en la descripción. Está todo bien explicadito, todo lo que sobrepase. es muy fácil realmente. Sí, que la gracia al final de estos juegos, tanto aquí como online, es todas las habilidades que tienen los personajes. Claro. Pues estoy bien a tirar esto. Y ver cómo se compaginan unos con otros y eso. Pero bueno, de momento vamos a matar a esta mujer. Bien. De momento llegamos, que es importante. Sí, ahí ha quedado. Y es una buena leña ya, ¿eh? Sí, son 5. 5 es daño. Con 1 daño mágico. Si estuviéramos aquí, no la habríamos empujado. Porque no hemos excedido la distancia. Ah, vale. Entiendo. Vuelvo a insistir, está están explicados en cada uno. Entonces haríamos 5. Son 5 de daño mágico. 1 de defensa mágica, pues se queda a 1. Se queda a puntito de caramelo. No nos queda maná, pero nos queda el ataque básico. Vale, y con ese puedo rematarla, básicamente. Ya lo hago, ya que seguro que la gente quiere ya ver cómo fallo. Que fallase. Ahí está, es que y fallarías. Soy un poco gafe, pero bueno, es lo que... Y entonces ahora... bueno, vamos a suponer que hemos terminado el turno, ya no hacen más los héroes. Y en el otro turno, el problema que tiene este bando es que esto actúa antes. Ah, vale. Y probablemente este lo remata. La diferencia es que al matarlo y no nosotros, no nos llevamos el oro. Claro. Perjudicamos, obviamente, pero no es lo mismo, porque esto nos daría 2 o 3 oros, si mal no recuerdo. Creo que son 3 oritos en la calavera. Vale. Pero esto sería un turno. Esto es como se juega y, bueno, hasta conseguir destruir eso o que se rinda el otro equipo, has dicho. Exactamente. De todas formas, si quieres lo que podemos hacer, porque al final, como digo, es lo más guay, explicar yo que sé algunas habilidades así que tenga algún personaje que quieras, sí, claro. Sobre todo para la gente que juega MOBA, que vea cómo está reflejado esas habilidades en... Hemos intentado adaptarnos, como hemos hablado antes, al crear este juego, la idea era cómo traer a esta nueva generación de gente a lo que nosotros vivimos, que tanto nos gusta, que son los juegos de mesa en general. Wargames, todos los... Sí. Wargames. Esto es una cosa mixta, realmente. Y dije, hostia, es que es verdad, es que lo ideal es nosotros adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Porque obviamente son más. Son más. Sería como hace cualquier... ¿Qué hace una marca realmente? ¿Se adapta a lo que la gente quiere o demanda? Pues esta es la parte de es lo que hemos intentado. Entonces, muchos héroes tienen similitudes con lo que la gente conoce para que les sea más fácil jugar. De esta manera, bueno, cuando lo hemos probado y demás, los jugadores de League of Legends hacen turnos súper rápidos, hacen jugadas, hacen combos, hacen... Porque se saben ya el equivalente. Claro, cojo con Cristal, que sería el equivalente, se puede decir aquí todo. Sí, ¿no? Yo creo que sin problema. No es como otra empresa que no vamos a mencionar. De momento. Innombrable, de juegos de Wargames. Pues con Cristal dices, pues hago esto y aquí te coloco un muro. Que vale, voy a coger este, por ejemplo, y decimos, vale, y aquí plom, y te cierro. Vamos a suponer que Cristal está por aquí y te cierro. ¿Qué pasa? Que esta ya no ve. Ya estoy obligándole a hacer otras cosas si quiere dispararme o esta que ya tuviera que saltar. Sería un salto difícil. Luego tenemos el que pone bombas, por ejemplo, el conejito, sí. Ese seguro que la gente lo conoce. El conejito Timothy, yo creo que lo van a conocer. Que se va poniendo como bombitas. Claro, aquí las verían. Dije, pero es que Timothy tiene que estar. Tiene que estar. Obviamente Timothy ese tiene que caer. Sí. Entonces, si yo te pongo, vamos a suponer que esta pepita de oro va a ser una bomba aquí. Sí, esto luego el juego tendrá sus contadores y cosas, ¿no? Yo qué sé, por muy tonto que seas, no la vas a pisar. Claro. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? La idea, en la descripción ponemos que Timothy realmente tiene todo lleno de minas. Ah, vale. ¿Qué pasa? Cuando tú entras a un rango, o sea, yo, por ejemplo, voy por aquí y viene el enemigo por aquí. Es nuestro turno, decimos con Timothy, venga, pues vamos a activar mina. Entonces, si llego, aquí se activaría es como si la pisa. Vale, a no ser que tenga alguna habilidad o algo en especial, algún objeto, para detectar la invisibilidad. Entonces eso simula que no la pisa. Es inmune al sigilo. Entiendo. Como por ejemplo si Clopin... Clopin le tenemos aquí. Está por ahí suelto, el gatete. Con eso yo creo que la gente va a saber de sobra.
Cyclopean viene en sigilo y aquí tenemos algo que nos proteja, que no lo hemos explicado, voy a poner este portal para simular, un guardián de vigilancia que detectaríamos a 5 hexágonos todo lo que es a sigilo, aquí queda anulado. Pues Cyclopean, que por mucho que quiera, no va a poder saltar a por Ashley. Podrá venir, llegar, ponerse, hacer su ataque normal, pero su ataque especial más devastador, que es emboscada, no lo puede hacer. Podría hacerlo si estuviera en zona desde zona verde. Que esa es otra que también para los que juegan es, ¿cómo lo llaman en jungla? La jungla. Aunque jungla es doble, se abarca esto y lo verde. Lo que está secreto, que es básicamente que si estás ahí dentro no te están viendo, estás en sigilo. Exactamente, no ves, a no ser que en tu turno anterior, o sea, si yo en mi turno estoy aquí con Ashley, ¿vale? Que es tiradora, y disparo a Timothy, en mi turno lo veo. Vale. O sea, es como ha quedado desvelada. Vale. Y eso son todo, o sea, es que hay habilidades de todo tipo. Yo he estado mirando un poquito mientras explicabas y la verdad es que es donde está verdaderamente la gracia al final de ir controlando cómo te haces el equipo, ¿no? Porque no siempre es el mismo equipo, eliges unos u otros. No, lo vas cambiando, ahí va a haber 2 modos de juego, el modo normal, clásico, igual que los juegos online. Pues yo llevo estos 5, tú estos 5, a lo mejor se repiten, no pasa nada, jugamos y listo. Pero no, como cuando te haces en un wargame una lista de ejército, aunque sean 5, bueno, pues tú te lo pones y llevas esos. O más modo competitivo, que sería denegando héroes. Vale. O sea, yo deniego y luego no podemos repetir. Ahí necesitas más de 10. Con 10, o sea, no hay problema, podemos repetirlos y pues no pasa nada. Solo puede haber un tipo de héroe por bando, o sea, no pueden haber 2 Jennys. Claro. Pero puede haber enfrente una Jenny. En el otro equipo, claro. Es para jugar con amigos y demás. Si sale una rama más competitiva del juego, pues será como los juegos online. Sí, eso, o sea, al final hacer unas reglas, por así decirlo, justo para competitivo. Sí, está todo preparado. Está ya hecho, ¿no? Sí, me lo has dicho que está todo totalmente... Está todo al 100%. Está totalmente preparado. A ver, podemos decir habilidades para recordar aquí a la gente. Juggernaut. A ver, pues Juggernaut tiene una habilidad que es aplastar. Tiene embestida. Esto a la gente ya le va a sonar. Sí, estos son los dados, además, los más... Esos son los de cuerpo a cuerpo fuertes, ¿no? Bueno, es mágico. Se considera ataque mágico. Ah, vale. Sí, es verdad que el morado es mágico. En este caso, como son los pequeñines, en este dado, o sea, el máximo resultado solo se puede obtener un 1. Ese es el gordo, no, el pequeño. Ah, vale. El leve. Es que está aquí, vale. Claro. Vale. Ese son todos unos menos una menos cara. Un fallo. O sea, realmente hace poquito daño, pero es más constante. Es constante. Vas a sacar a lo mejor un 3, un 4, un 2... Pero siempre vemos que equivalente también a estos juegos tiene como si fuera una Ultimate o una muy potente, ¿no? Claro. Que es la que vale más, que siempre está aquí al final. La ponemos al final. Que está, por ejemplo, hasta el inicio de tu próximo turno, obtiene adicionalmente uno de fuerza, o sea, un dado de fuerza y un dado de... Defensa física y defensa mágica. Uno de defensa física y uno de defensa mágica, o sea, que lo tiene como ese turno aguanta. Exactamente. O sea, imaginemos que ya tiene 2 y 2. Si le sumamos 1 y 1 es 3. Es una bestialidad, claro. 3 y 3, ya hemos visto las tiradas que salen. O sea, 5 en daño es bastante. Ojo que de 5 hacerle 2... Teniendo en cuenta que además en este tiene 11 de vida. Ah, sí, es un bicho que aguanta bien. Claro, además puedes hacer, por ejemplo, por poner ejemplos, puedes ponerle ahí que vienen muchos minions pues para que se quede ahí aguantando, ¿no? El impacto, claro, por ejemplo, para retenerlos, ¿no? Puedes, claro, lo que se llama en el juego fricear, congelar, congelar la línea. Este va aguantando, por ejemplo, aquí, mientras la torre le ayuda a limpiar, porque este pega muy poquito. Claro, es un tanque. Todo está, en este caso, todos los héroes que tenemos preparados son 18. Aquí tenemos 10, van a ser 18. Vale. Están nivelados. Vale. Entonces, que aquí vamos a hacer un poco de hincapié. Podemos ver los costes, tanto de comprar, como del oro que da cuando te lo matan. Eso es. Entonces, tú puedes hacerte un grupito de héroes de todos coste 5, por ejemplo. Que dice, esto es bestial, esto voy a ganar. No. Claro, no puedes sacarlo. Está además probado que es peligrosísimo, porque como te mate 2, tienes que acumular 10 oros. Ya hemos dicho, aquí teníamos 9 y era mucho oro. Sí, era mucho oro. Era bastante oro. Y luego, como no saques minions, no vas a poder ir llegando a la base. Claro, ir avanzando. No vas a poder moverte con tus héroes por otros lados, porque vas a estar obligado a limpiar líneas, porque el otro te va a seguir mandando. Claro. Entonces tienes que buscarte como en el propio juego, porque en los juegos... se lleva pues el mago se va al centro, abajo se va un tirador con el support, el jungla pues a reunir por ahí dinerito para evitar que el top pierda dinero en línea y poder acudir en lo que es en el juego un ganqueo.
aparecer ahí. Es muy similar realmente. Sí, que has conseguido trasladar eso y luego aparte la duración, que me parece casi de lo más importante, que no se convirtiera en un juego de 4 o 3 horas. No. Que me has dicho que eso, que hasta 1 hora máximo. Sí, la que más ha durado ha sido, o sea, habiendo jugado previamente una única partida entre los grupitos de gente que hemos estado, no llegó a 1 hora y además fueron 14 turnos. Sí, que luego está también limitado, claro, por turno. Claro. Bueno, aunque está aquí, he marcado a lo mejor en el juego definitivo vamos a llegar al 20 por poner el número, pero va a ser una locura. O sea, sí, que es difícil que llegue. No sé el récord en este caso de League of Legends, creo que ha sido 80 minutos de una partida, algo así, fue una bestialidad. Puede ser. Además creo que es muy aburrido. Sí. He visto algunas muy largas, ahí sí desesperas, pero ¿cuántas partidas se juegan online? Sí, no. ¿Qué pasa? A lo mejor una de cada 100.000 partidas supera 1 hora, o de cada 1.000.000, no lo sé. Sí, pero has conseguido eso, que sea la duración, que suele... Y si no, además está el clásico surrender del LoL, que es, mira, me vas a ganar, pues ya. A ver, obviamente, vamos a suponer que nos han tirado esto. Como hemos comentado antes, cuando pierdes esta, si el otro ya te va colocando ya va por aquí, te está acumulando, ves que no puedes, oye, pues has perdido. Echamos otra y ya he perdido. Hay veces que no, porque supongamos que está más igualada. Yo no tengo esto, ¿vale? Pero él tampoco. Claro. Y yo aquí tengo 3 héroes muertos y el otro tiene 4, aunque él tenga más minions. Entonces dice, venga, hay que seguir. Hay que seguir a ver qué pasa. Como el juego. Como online. Sí, hay momentos en el que estás contra su base, él contra la tuya, a ver quién termina antes. Y también como quieras tomártelo. Si estás con los amigos, yo qué sé, os tomáis, merendáis, lo que sea, estáis jugando o cualquier cosa, pues no le das importancia, tú vas desarrollando. Sí, a ver qué pasa. Por lo menos que te mato a me da igual perder. Claro, pues no, vamos a terminarla, que sabes que hay gente que, no, yo termino el juego. Tú dices, yo es que tengo, yo qué sé, el Monopoly, yo es que tengo todas las no, yo termino el juego. Sí. Pues bueno, venga, vamos a terminarlo. Venga, vamos a ver si se termina. Sí, es verdad. No, a mí la verdad es que me ha emocionado mucho el juego porque siempre lo digo que me gustan mucho videojuegos, soy jugador de MOBA y que se haga algo así era necesario además. Y luego las miniaturas, que bueno, la voy a enseñar, ahora veréis un corte con la miniatura desde cerca, pero es que son una pasada. Está ya pintada, está terminada, por así decirlo. Sí, y esto es una beta realmente. Y es una beta, pero es una pasada. Vamos. Esta ya es una copia, está hecha... Pero está hecha a mano. O sea... Sí, están muy chulas. Me gusta el estilo gráfico, que por así decirlo, que le habéis dado, ¿no? Como un poco así cartoon o así, pero con su punto serio también, ¿no? Es cabezón, con ángulo recto, es... Y queda muy bien para eso, para que la gente vea, pues eso, cómo quedan... Que la idea es poder jugar con todo miniaturas o así también, bueno, como... Realmente, como vemos, la peana va a encajar un poquito, o sea, sobra hexágono, por eso luego el tablero va a ir más reducido. Va a ser más pequeñito, claro. Se va a reducir un 25% aproximadamente. Vale. Y yo creo que ahora podemos hablar un poco de la idea que tienes, porque este vídeo lo estarán viendo y habrá una campaña, ¿no?, de crowdfunding, cómo quieres llevarla, un poco lo que tengas claro, porque al final todavía estás en esa fase de ver cómo va a ir la cosa, precios y tal, pero lo que nos puedas ir diciendo. Sí, está muy avanzado todo. Lo que sí podemos decir es que de lo que más estoy intentando es obviamente no bajar una calidad. La calidad quiero mantener una muy buena calidad, pero que sea accesible, o sea, que sea económico. Entonces, después de hablar en este caso, donde vamos a fabricarlo, ya hemos llegado a la conclusión de que es muy buena idea hacer una versión a troquel. O sea, aunque las peanas van a ser las propias peanas, que se pueda poner, no obviamente un troquel de calidad, que tú tienes la miniatura por ambas caras. ¿Qué pasa? Al sacar el juego así y en 2 dimensiones, es un juego totalmente jugable, es visible, no hay problema. Va a estar todo hecho con cartón de calidad, bien ilustrado, con muy buena resolución. Dime. Sí, no, el tema de los artefactos por en medio... Claro, no estarían en 2D. Claro, es por estaría dibujado. Está dibujado en el propio mapa porque es el mismo mapa, claro. Pero muy bien definido. Sí, que se note bien, eso es. Pero las peanas también tendrían evidentemente la vida... Las peanas van a ser la misma de una versión y de otra, eso no va a cambiar. Porque la peana vas a poder encajar el troquel y luego dices, bueno, hostia, me ha gustado el juego. Voy a pillarme ya unos héroes, unos minions. O mira, como además lo voy a querer pintado, porque me gusta,
Yo no soy pintor, Vale, hay que sincerarse. Pero bueno, hay colegas por ahí Soy jugador, creo que como tú, ¿verdad? Sí, yo no pinto también. Somos jugadores, somos Eso del es. del vicio sano. Pero pintado es mucho más bonito. Ahora, me Sí se gusta puede. tenerlo pintado cuando he jugado Wargames, si he conseguido un ahorrillo o algo, he ido a que alguien profesional, un pero- estudio... Eso es. Depende, puedes pintártelo económicamente o lo que quieras invertir. Pero una vez pintado, aunque esté todo pintado muy estándar, es muy bonito. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. Entonces, por donde iba, que puedas coger la miniatura, que no, obviamente esto es para presentar, y la encajes en la otra peana. Entonces tú, clic. Y ya tienes ahí miniatura, claro. Y Claro. me gustó eso de que un poco por módulos, que no hace falta cogerte todo. Dices, mira, yo es que me No. gusta mucho mi héroe y lo quiero así. Exactamente. O todos los héroes, o eso me parece buena idea. O sea, vamos a poder tener desde el juego básico hasta todo en 3 dimensiones. No sé exactamente los precios. Estamos sí, estás todavía ahí dándole... barajando con la empresa y demás para ajustarlo al máximo, como digo, sin bajar nada de calidad. Eso además, he sido rotundo. Sí, es importante. Además, Pero un que juego dices, así. por ejemplo, las pepitas, es que quiero las gemas de oro, que serán como unas gemas doradas. Es que las quiero, o tangibles son las dos Que cosas. pesen, que se note. Pues, oye, porque me gusta, o sea, ya que no puedo tenerlas de verdad, pues simuladas. Sí que se pueda también, vale. Entonces, eso, la campaña, eso, básicamente va a haber dos, ¿no? Me has dicho en principio, la versión con y sin miniaturas, o va a ser una versión sin miniaturas y tú... No, en la propia eliges- campaña. Vale, en la Todo. propia campaña Sí, eliges las que quieres. Sí, vale. con add-ons. Vale, entiendo. ¿Vale? Sí, me parece... Haremos update y add-ons, tanto de regalos, que no van a incluir, no, o sea, no va a tener más costes sobre los mecenas. Vale, sí, Algo que se haremos va siempre. desbloqueando, stretch goals. Yo que sé, pues como se hace, porque una idea que tenemos es sacar como aspectos. Si el juego Ajá. funciona, pues yo que sé, por ejemplo, este se llama Merrick. Ujú. Esto también le va a hacer gracia a nuestra comunidad y a la comunidad de los juegos online. Pues este no es Merrick. Y lo ponemos disfrazado de... Ah, vale, sí, ya te entiendo. de algo. Como lo de, sí, como Por lo de ejemplo. las skins estas de... Como y le las pones una skins. cosa muy loca que no Entonces, tiene nada que por ver con ejemplo, ser un para los que caballero. están en Kickstarter, pues lo mismo, incluso el juego básico, para que tengan su miniatura, los updates se la vamos a incluir y luego desvelaremos 2 formatos de minions, Ah, qué chulo. Sí, sí, además lo es un máximo juego que podamos vistoso. hacer. Vale. Porque realmente, si lo ves en 3D, dices, es que... Hombre, si lo ves así dices, este juego no lo voy a poder comprar nunca. Debe costar una brutalidad, pero claro, luego ya puesto en... Aún así, entero en 3D, ¿Lo vais a sacar que también? sí tengo algunos precios, o sea, todas las miniaturas en 3D va a ser bastante económico. Ah, vale, sí, no, me refería al escenario y todo. El escenario, Ya es más- tenemos varias cosas barajadas, desde parte artesanal o desde otras empresas. Porque solo basta que no esté a la, o sea, que no esté a la venta, que no se pueda conseguir para que la gente no pare de pedírtelo, eso es otra cosa. Que yo quiero el escenario 3D, que yo quiero el Sí, escenario... no, Es un- se da. Yo creo que sí va a quererlo gente. Sí, sí. Aparte, vuelvo a insistir, la idea es que sea accesible. Entonces, aunque lo quieras Sí. en 3D, obviamente si quieres una cosa súper con todo imantado, con todo Ya, tal, hombre. que lo tenemos barajado. O sea, estoy hablando con, Sí, sí, yo por con lo- empresas para que digas, "Buah, es que lo tengo, cojo, este obviamente es el prototipo, no encaja perfecto, pero que encaje perfecto, que haga clic, con imanes, más Joder. bajo, para que no ocupe tanto, que digas, "Buah, es que yo me ha encantado", y habrá gente que Yo solo quiero lo jugar a quiera, esto. o lo haremos nosotros o con una empresa colaboradora. Remitiremos a ellos también pues tendrán su... Sí, o sea que si es por opciones estáis dando, por lo que me has dicho, que lo tienes muy pensado, ya llevas tiempo con ello, me has dicho un montón de partidas, además lo has testeado en Más de 100. más de 100, lo has llevado además a No, eventos. hostia, hay que decir la verdad. No han sido casi 100. Lo han probado más de 100 personas. Pero Vale. terminar partidas enteras han sido sobre 80. 80, sí. Sobre Y 80, que ha ido cierto. bien. Que, Porque bueno. estuvimos en un evento en Zaragoza y ahí probamos con más gente. Ah, vale, que lo sí. Todas las partidas no se pudieron terminar porque, por suerte, vino mucha gente a ver el juego, o sea, llamó bastante la atención. Y claro, pues Sí, no se estaba puede yo hacer solo ahí partidas explicando y enteras. no me podía dividir, no tenía más mesas. Ojalá hubiera tenido 5 mesas y hubiera
haber abarcado más gente, pero era imposible. Vale, pues eso. Lo diré también en Desafío Wargames, que Desafío nos Wargames. trataron genial, todo Vale. muy... Eso no es importante y luego seguirlo moviendo, está claro, porque además es muy vistoso y es muy, como dices tú, como que junta un poco públicos, ¿no? Junta igual gente de videojuegos, gente de juegos de mesa y le puede gustar a los dos, no tienes que ser las dos cosas, por Sí, decirlo de alguna manera. además ha pasado. O sea, ha habido gente de juegos de mesa que dice, no, yo no juego a League of Legends, no juego a... Dota se conoce menos en España. Sí, es verdad. Pero vamos, no juego, pero, o sea, lo he oído hablar, pero no... Pero bueno, visto así, pues oye, me está llamando bastante la atención. Además, yo estoy viendo a la gente jugar y tal. Fueron de los más tímidos que pasaron por allí, pero se quedaron echando el ojo, pues a lo mejor una hora mirando ahí Jugar. distinta gente probando, pero bueno, como eran timidillos, pero luego estuvimos hablando y... Y les llamó la atención. Sí, es que llama la atención sin duda. Yo la verdad es que sí que creo que tiene que tener éxito porque hacía falta una cosa así. Y además, si está hecho en España, además 100%. 100%. 100%, estamos hablando de ilustradores, de... Ilustrador, diseñador 3D, maquetador, director de arte... que hay mucho Diseñador, equipo detrás, hay mucho equipo detrás. Que no esto, la idea original sí, es cierto, es mía, pero... Sí, pero igual que es el trabajo de tanto mucha mi gente. novia como mi amigo Manolo me ayudaron a hacer la beta. Luego hay más gente detrás que pues, el tema de maquetación, los diseños, el 3D, Sí, o hasta la el que- distribución, que Sí, sí. bueno, la producción, La producción, más que distribución, sí. todo va a ser 100% español. Sí. Genial, pues me alegro que se hagan, sobre todo eso, producciones así tan vistosas y tan potentes, vamos, porque la verdad es que promete mucho. Y fechas, porque bueno, este vídeo se publicará cuando ya más o menos vaya a salir, supongo, pero ¿tienes ya idea? Sí, hace ya tiempo que... Ya está... Si no está marcado pasara ya. nada, sobre la primera quincena hasta antes de que termine enero, nos gustaría lanzar la Muy bien. campaña y O sea, la pre-campaña, lanzarla antes, Sí, a primeros de enero. para irlo dando a conocer por aquí. La Eso. gente sigue de vacaciones, no sé, que se pueda transmitir, que nuestra comunidad española lo conozca, nos Sí, interesa muy muchísimo. importante, es muy importante. Muchísimo. Vale, pues no sé si falta alguna cosilla, siempre a veces queda alguna cosa ahí por decir, de todas formas ya se hablará más en el canal. Pero del juego. obviamente no hemos explicado todo, hay algunos detallitos, pero básicamente es esto el juego. O sea, es estrategia, es azar, diversión. Sí, diversión y Pero pegarse sí, hay alguna tortas. cosita que otra que... Bueno, estará el manual, supongo, también para la Sí, gente. el manual... O un manual o un resumen. Uy, le he dado 20 Está golpes para a esto. ello. Si- Es que soy si muy ha patoso, la aguantado- gente ya lo sabe. Esto está, mira, esto no le pasa nada. Ya, no, pero bueno, me da miedo a ver si voy a No, liarlo. no, está hecho adrede porque queríamos que lo probara mucha gente y por Vale, eso se hizo vale. en este material. ¿Que manual dices que igual de momento no? O Sí, estará... sí. Pero en la campaña estará ya para verlo. Es que hay un dato. Dime, a ver. Venga, te lo voy a decir. La idea, si el juego se funda, va a ser también un print to play. Ah, sí, en serio. Exacto. Igual que yo me he hecho Ostras, pues esto. eso- Si quieres jugarlo, no tienes medios, o eres Eso me humanitas parece o lo muy que bien. sea, y quieres practicarlo, igual que yo me he hecho estas peanitas o como veas, nosotros Pues, lo o sea- vamos a... O sea, realmente esto no es... Venga, vamos a hincharnos a ganar dinero, no, esto no es Pero esto. con una aportación más pequeña, sí. Sería ínfima, incluso barajaríamos la posibilidad de incluir a lo mejor las peanas, que bueno, obviamente sí, vale, se mueve algo de dinero, pero va a ser ínfimo, o sea, va a ser... Pues Porque eso me sí, parece guay, te la ¿no? vas a poder hacer, pero es que luego piensas, yo sé lo que tarda en hacer esto. Y Manolo también lo sabe. Sí, que es trabajo ese. Que estuvimos ahí, pues no sé las horas, porque corta, circulito, va sí, doble, únelo, Sí, que igual no es la... lija... Bueno, pero la gente luego también es muy ingeniosa y se hace ahí su print Sí, and sí, sí, play sí, con sí. sus cuentas, No hay- sus cosas, ahí... Pero vamos, el reglamento lo vamos a tener. Vale. O sea, sí, es lo que te he comentado. La idea es captar más jugadores, porque es que hay millones. Es que el año pasado creo que superaron los 100 millones de jugadores. Sí, los es MOBA. una bestialidad, lo de los MOBA es una cosa muy loca. Entonces, pues imagínate que además lo metemos en juegos de mesa y esto deriva a esto. Sí, eso es muy importante, o sea, aunque no lo Y parezca, luego dicen, hostia, qué bien me lo paso. voy a por otro, que me gusta a veces desconectar del mundo online y ponerme en la mesa. Pues sí, no, ganan todos, por decirlo de alguna manera. Así que yo espero que tenga éxito. Además eso, la gente va a poder ver el manual. Lo del print and play me ha parecido una idea muy buena, no lo sabía y eso está guay para acercarlo un poco más a la gente.
Pues nada, genial. La verdad es que yo estoy deseando ver esa campaña. Además, no sabía que era tan inminente, así que estoy deseando verla para ver cómo funciona, para ver todas estas figuras, que es de lo que más ganas tengo también. Y espero pronto ver, pues eso, el tablero montado con todas sus miniaturas y poder echar una partida ahí en condiciones. Lo vendremos y la echamos. Y te vienes y hombre, yo Hombre, seguro, claro, o vengo o te veo en alguna feria o algo porque te tocará moverte el año que viene, así que seguro que nos volvemos a ver las caras. Pues nada, pues muchísimas gracias por pasarte, Yeray, por explicarnos el juego, por traer todo esto, que también hay que cargarlo y hay que traerlo. Pesa poco, es lo bueno. Pesa poco, pero ocupa bastante. Y nada, mucha suerte con la campaña, seguiremos atentos aquí en el canal y nada, suerte, que salga adelante. Gracias, de verdad. Y a vosotros gracias por ver el vídeo, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.